Buenos días. Hoy hablaremos sobre la estructura de la desigualdad de la historia, la esclavitud. ¿Puedes iniciar con lo que dice la esclavitud? Ya, profe, déjame ver la lectura aquí en el cel porque no alcanzo a ver porque está muy lejos la pantalla ya. Ok. La esclavitud. ¿Dónde, profe? Me dijo. La La esclavitud. esclavitud. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de sociedades cuya estructura social se ha devastado en la desigualdad. Los grandes imperios antiguos se asentaron en el esclavismo, es decir, en una realidad en la que mayoría de la población eran esclavos, personas consideradas como como cosas. La acumulación de riqueza era inmensa y las diferencias sociales enormes. Pasados los siglos, en algunos lugares del mundo desapareció la esclavitud, pero la mayor parte de la gente vivía en extrema pobreza, mientras tras unos pocos tenían muchas propiedades. Pero pero lo dramático es que del ay, no sé qué siglo es eso. Ese es el siglo XVI. Hasta el siglo XIX. La esclavitud tomó nuevo empuje y cubrió varios lugares del mundo, sobre todo África y América. Solo con grandes luchas se logró la supresión de la esclavitud. Ahora ya no hay esclavos en sentido legal, pero en muchos lugares hay personas que se apoderan de otras personas y las explotan en una especie de mm, moderna esclavitud. Ya, la estructura de la desigualdad de la historia de la esclavitud ha creado y se manifiesta en varias dimensiones. La esclavitud, como el sistema de explotación humana, ha tenido un impacto profundo en la estructura social, económica y política de la desigualdad. Generalmente las desigualdades se aperturan hasta el día de hoy. La esclavitud concretó la riqueza y el poder en manos de una élite terrateniente, mientras que los esclavos y sus descendientes quedaron marginados del acceso a la educación, la propiedad y otras oportunidades económicas. El legado de la esclavitud ha contribuido a la desigualdad económica entre algunos grupos racionales, ya que la falta de acceso de la educación y de la riqueza en las generaciones anteriores ha limitado el progreso económico de ciertos grupos. Las especialidades de la agricultura y de de la plantación, que dependía del grupo esclavo, también afectó negativamente el desarrollo de las instituciones nacionales necesarias para un crecimiento económico sostenido. La esclavitud también creó lo que era una estructura social, un ratito, ahí, una estructura social
y ha tenido un impacto de las relaciones familiares y comunitarias, ya que la separación de familias y la pérdida de identidad cultural ha afectado a las generaciones posteriores. La esclavitud también ha contribuido a la falta de representaciones políticas de ciertos grupos, ya que la discriminación racial y las prácticas políticas desiguales han limitado su participación en la toma de decisiones. En resumen, lo que yo entiendo es que la estructura de la desigualdad de la historia de la esclavitud ha creado una completa y multidimensional con impactos que se manifiestan en la economía, la sociedad y la política. También habla de la desigualdad que persiste a través del legado de la esclavitud, la discriminación racial y las prácticas desiguales que han resistido a lo largo de la historia. Ahora hablemos sobre el racismo. Mayra, ¿puedes seguir? Ya. Déjenme ingresar otra vez porque no sé. El racismo en muchos lugares y en diversos tiempos se han considerado que las personas deben ser consideradas inferiores porque tienen dis- distinto color de piel o porque pertenecen a otra cultura y por ello se las han discriminado y explotado. Esta es una realidad que se ha repetido a lo largo de la historia y se mantiene hasta el presente. Ya. En la historia se refiere a cómo la sociedad se ha organizado para favorecer a ciertos grupos raciales en detrimento a otros. El racismo es una forma de discriminación basada en la raza. Ha sido un factor clave en la creación y mantenimiento de la estructura. El racismo no es simplemente un conjunto de actividades individuales, sino un sistema de creencias y prácticas que se manifiesta en diferentes niveles de la sociedad. También se encuentra dentro de las instituciones y prácticas de la sociedad, como políticas discriminatorias y prácticas policiales injustas. También se refiere a la forma en que la sociedad se organiza para perpetuar la desigualdad racial, como leyes y políticas que favorecen a un grupo racial sobre otro. Cuando hablamos también de la colonización y esclavitud, que han sido factores clave en la creación de la desigualdad racial en muchos países, donde la supremacía blanca se usaba para justificar la explotación y opresión de grupos raciales. A pesar de los esfuerzos para combatir el racismo, las desigualdades raciales persistían en áreas como la salud, la educación, la economía y el sistema judicial. Lo que yo entiendo en la historia es un sistema complejo y arraigado que ha perpetuado la desigualdad a lo largo de las generaciones. Para abordar esta desigualdad es necesario abordar tanto el racismo individual como el racismo institucional y estructural. Puede seguir con el caso de las mujeres. El caso de las mujeres. En la mayor parte del mundo, desde muy temprano en la historia, las mujeres fueron dismi- discriminadas, estaban sometidas primero a sus padres, luego a sus maridos y a las autoridades, especialmente religiosas. Sus situaciones en la sociedad era de inferioridad, llegando a ser vendidas como propiedad. En todo caso, no podían manejar sus propiedades ni dar el voto a las elecciones.
Desde entonces las cosas han cambiado y gracias a la lucha de las mujeres se considera ahora legalmente igual, pueden manejar sus bienes y dar el voto, entre otras cosas, pero la discriminación de las mujeres sigue siendo una realidad cuando hacen el mismo trabajo de los hombres. Por ejemplo, ganan men- ganan menos en promedio en un caso claro de desigualdad. El estudio en la historia nos permite reconocer esas diferencias sociales y nos compromete a luchar por superarlas. Ya, y luchar por superarlas. La estructura de la desigualdad que afecta a las mujeres a lo largo de la historia se caracteriza por la división sexual del trabajo, la limitación de acceso a la educación y el poder, la perpetuación y la violencia de género. Esta desigualdad se refleja en las diferentes salariales, la mayor carga de trabajo doméstico y la falta de representación en las instituciones políticas. La división sexual del trabajo. Desde la prehistoria, las mujeres han sido relegadas a tareas domésticas y de cuidado, mientras que los hombres se centraban en actividades de mayor prestigio y poder. También las mujeres han tenido menos oportunidades de acceso a la educación y la posición de poder, lo que ha limitado su participación en la toma de decisiones y su desarrollo personal. La violencia de género, tanto física como psicológica, ha sido una forma común de controlar y dominación sobre las mujeres. Las mujeres suelen ganar menos que los hombres por el mismo trabajo, lo que perpetúa la desigualdad económica. También las mujeres suelen dedicar más tiempo al cuidado de la familia y el hogar, lo que afecta su tiempo y oportunidades laborales. Cuando hablamos de falta de representación política, las mujeres están sobrerepresentadas en las instituciones políticas, lo que limita su voz y su participación en la toma de decisiones. Lo que yo entiendo es que el feminismo ha sido una fuerza fundamental en la lucha por la igualdad de género, buscando desafiar la estructura de la desigualdad y promover los derechos de las mujeres. Los movimientos feministas han logrado avances significativos en áreas como la educación, la igualdad salarial, la representación política y la prevención de la violencia de género. Sin embargo, la lucha por la igualdad de género continúa siendo una tarea pendiente, ya que la desigualdad de género sigue siendo un problema persistente en muchos aspectos de la vida cotidiana. Mayra, cuando hablamos en el caso de las mujeres, ¿crees que sigue siendo igual que en los siglos pasados? No, porque ahora las mujeres trabajan y ayudan también en la casa. Y ahí, con respecto a la esclavitud, ¿qué entendiste? En la esclavitud, que antes nos usaban como esclavos y nos usaban como les daba la gana a la gente del antepasado. Correcto. Antes de empezar con el siguiente título, para la clase pasada mandé una tarea más o menos del 1 al 30 sobre los números, déjame buscar, sobre los números romanos del 1 al 30. Esa la agregas en la tarea de hoy. Ya, profe. Y ahora hablemos sobre el Islam y Occidente antes de que acabe el tiempo. Puedes seguir donde dice Arabia y los orígenes del Islam.
Yo continúo con el primer párrafo y tú con el siguiente, ¿ya? Al contrario del cristianismo, que se demoró casi 4 siglos en expandirse y aliarse con el poder político, el islamismo creció de la manera fulgurante y desde sus inicios estuvo ligado al poder político, pues su fundador, Mahoma, fue a su vez líder religioso y político, con tal éxito que al momento de su muerte, en el año 632, había logrado unificar toda la península arábiga y su siglo después de su muerte, el Imperio Islámico se extendió desde el Océano Atlántico en el oeste hacia Asia Central en el este. Arabia, una península seca rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, Índico. Tenía cuando nació Mahoma, el año 570 y 571. Pocos habitantes, todos de habla, habla árabe, que eran pastores no, nómanos, nómanos, Nómadas. llamados beduinos o pueblos centenarios que practicaban la agricultura y el cementerio, comercio en los oasis del norte, o Oasis. en oasis del norte en en las tierras más fértiles del sur, donde hoy están Yemen y Oman, están tribus viven en constante guerra. Y no constituían un estado, practicaban una religión politeísta. Piedras, estrellas, árboles y objetos eran dioses o demonios. La principal ciudad era la Meca, activo centro comercial y también religioso para los politeístas árabes, ya que tenían el pozo de Tazmán y la Cava, una construcción cúbica alrededor de una roca negra, sitios a los que se veneraba como dios. El Islam surgió en la península arábica en el siglo VII, en un contexto de las tribus politeístas. La religión se basa en la revelación. La vida Mahoma. En la Meca, hacía 5070 nació Mahoma, huer- huérfano. Fue criado por su tío Abu Talib, que lo llevaban en sus viajes de comerciante, oficio, al que también él se dedicó. A los 25 años se casó con una viuda rica haidicha, con lo que pasó a una vida acomodada. A los 40 años, Mahoma llegó a la conclusión de que el politeísmo super, supersticioso Supersticioso. supersticioso de los árabes era un error y que solo había un Dios, Alá, al que se debía adorar. Entonces, años 610 anunció que él era en- el enviado de Dios como lo había sido Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret. Pero, ¿por qué el Mahoma era el mayor de todos? Atrajo a seguidores, pero también brujas y enemigos. Y el año 622, tras la muerte de Jaidicha y Abu Talib, y huyó con un gran grupo de proselitos, proselitos
armados a la ciudad vecina de Medina. Esta migración es conocida como la gira. Ejírada. Egira. Ejira. Muhammad fue el fundador del Islam y su profeta principal. Nació en la Meca y según la tradición islámica recibió revelaciones de Dios, Alá, a través del arcángel Gabriel, que fueron luego recopiladas en el Corán. Pasó su vida en Arabia predicando las enseñanzas del Islam y tras ser expulsado de la Meca, estableció una comunidad musulmana en Medina donde murió. Mahoma es considerado el sello de la profecía por los musulmanes, el último profeta enviado por Dios a la humanidad. Sus enseñanzas y su ejemplo han sido fundamentalmente para el desarrollo de la expansión del Islam, que hoy es una de las religiones más importantes del mundo. Bueno, Mayra.